Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás vos? Bien, bien, muy bien, con un poco de agua, pero bueno, vamos a empezar hablando del campo, ¿no? Estamos hablando del campo. viviendo otro comienzo de cosecha gruesa que será bastante importante, sobre todo se espera un área sembrada récord otra vez de soja, una caída en maíz, pero bueno, vamos a hablar hoy con alguien que sabe. Con Mariano Ancini, gerente de marketing de BASF. Mariano, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por invitarme. Mariano, primero te quería preguntar cómo ves esta campaña, comienzo a nivel tecnológico. ¿Qué nos podés decir? Esta campaña de gruesa que comienza ahora o que ya comenzó en alguna zona, pinta un poco difícil para todo lo que es incorporación de tecnología, ya que en algunos casos, como vos bien decías recién, sobre todo en el maíz, es un año de márgenes muy apretados, muy finos, que en general el productor los relaciona con reducir algo en lo que es la adopción de tecnología y la inversión en tecnología. Paradójicamente, en cultivos con márgenes tan apretados es donde a veces conviene o todo indicaría que deberíamos maximizar cualquier herramienta tecnológica que nos posibilite aumentar el rendimiento, ya que para hacer un aprovechamiento lo más óptimo posible del recurso escaso, ¿no? Así que hay que ver, estamos recién comenzando, el panorama es un poco incierto, los precios internacionales, como todos sabemos, hacen un poco que estos márgenes en general, sobre todo de maíz, queden un poco apretados. Y también hay otra realidad que es en una parte importante de la zona central o central sur del país, el tema de las inundaciones o los excesos hídricos marca un poco también el ritmo, ¿no? Así que hay que ver, estamos comenzando esta campaña gruesa. Hay que ver cómo se desenvuelve en las semanas próximas, ¿no? En los últimos años la agricultura argentina cambió sobre todo por un fenómeno que se dio en Estados Unidos, que es un fenómeno biológico, ¿no? El crecimiento de las malezas resistentes. Y ahora a muchos productores están obligados a tener un mayor conocimiento sobre los productos que tienen que aplicar. Bueno, un poco cambió el paradigma que se había dado a principios de la década, ¿no? Acostumbrados a utilizar solo o como principal herbicida el glifosato, y ahora tienen que usar más conocimiento. ¿Ustedes cómo creen que hoy los productores están enfrentando esta realidad? Estamos frente a un nuevo desafío, digamos. Los productores, todo el sector está frente a un nuevo desafío con todo lo que tiene que ver con malezas. Como vos bien decías, hace prácticamente 15 años que veníamos trabajando de una misma manera, sobre todo en lo que se refiere a control de malezas. Tenía una herramienta que era muy útil, de no tan alto costo, que permitía producir de una manera satisfactoria, controlar las malezas como correspondía, pero desde hace ya 2, 3, en algunas zonas 4 años comenzó esto a cambiar, y hoy en día estamos frente a una nueva realidad. Hay un sinnúmero de malezas en Argentina, casi llegando a 20 biotipos identificados, que resultan de muy difícil control, algunas resistentes, otras tolerantes, pero que eso implica u obliga a todos, a la industria, al productor, a las empresas, a pensar esto desde otro lado, a pensarlo con prácticas más integrales, que tengan que ver con el control químico, con la rotación de cultivos, con algunas prácticas agrícolas, en algún caso que habían quedado en desuso, así que obliga a pensarlo distinto. Es algo realmente distinto que se viene, ¿no? O sea, y que va a necesitar empezar a echar de otras herramientas. Y el control químico, puede ser una solución,
¿Cuál sería la principal solución a este problema? ¿Podría ser por el control químico, por hacer un monitoreo constante, por apuntar más a la rotación? Si vos tuvieras que mencionar las variables principales que hoy tendrían que... Es un poco de todo, sí. Primero es identificar el problema. Nosotros estamos haciendo mucho hincapié desde BAF, en el programa Experto en Malezas, estamos haciendo mucho hincapié en lo que es la identificación del problema, es decir, saber cuál es la maleza que cada productor tiene como inconveniente en su campo. La o las, lamentablemente no vienen de a una, sino que generalmente vienen asociadas, mezclando malezas de hoja ancha, de hoja angosta. Luego, en función de eso, es planificar, digamos, cuál va a ser el control químico, y también hacer una planificación de otro tipo de prácticas agronómicas, como es la rotación, que vuelve a ser particularmente importante por este tema de las malezas, ¿no? Sabemos que el monocultivo de soja o cualquier otro cultivo, pero en este caso de soja, atenta especialmente contra la generación de malezas resistentes. Y también, por supuesto, el control químico, ¿no? O sea, el control químico, pero también de una manera muy planeada, pensando en programas de aplicaciones, haciendo mucho hincapié. En el programa Experto en Malezas, en BAFA, estamos haciendo mucho hincapié en lo que es la rotación de sitios de acción, es decir... ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? Eso es, durante un montón llegamos un poco a esta situación, es decir, luego de 15 años de uso y en algún caso mal uso del glifosato, producto de matar las malezas siempre de la misma manera, es decir, termina acostumbrándose. Claro, se adapta. La naturaleza siempre gana. Claro. O sea, y al final se adaptan, y ahora con el glifosato solo no es necesario, no es suficiente, necesitamos complementarlo con otras herramientas. Es por eso que hablamos ahora de modos de acción o sitios de acción, que es la forma en que cada herbicida mata o controla a las malezas. El tema es que hay varios sitios de acción, pero no siempre es el productor o los técnicos de los campos conocen, digamos, ¿no? O nosotros conocemos y lo tenemos en cuenta eso a la hora de rotar, ¿no? O combinarlos de distinta manera. Así que hacemos mucho hincapié en eso, en lo que es la rotación o la combinación de distintos sitios de acción para ir generando, digamos, sistemas integrales y secuenciales de aplicaciones que vayan permitiendo un control de malezas, pero de la forma más sustentable posible, evitando meternos en un problema aún mayor en las próximas campañas. Claro, lo bueno es que en este tema está la industria, hay técnicos, hay entidades como APRESID, existe una red como la REM, que tiene conocimiento sobre malezas y bueno, esto puede permitir por lo menos un mejor control, ¿no? Estamos todos en la etapa de volver a aprender, como decíamos, volver un poco a la década del 80, comienzo de la década del 90. Todos, como bien decía, APRESID, ACREA, bueno, la REM a través de APRESID, la industria, las empresas, nosotros de BAF con el programa Experto en Malezas, empezando, digamos, a reaprender, a entender un poco bien de qué se trata este nuevo problema, a poner de vuelta sobre la mesa conceptos que habían quedado en desuso, como la combinación de distintos activos, la identificación, algo tan simple como salir a monitorear y a caminar un lote identificando las malezas. Y también es importante que todo ese conocimiento primero pueda consolidarse y converger entre las distintas organizaciones o empresas. Y otro de los puntos fuertes que es necesario para que esto ocurra es el tema de la comunicación, la divulgación. El productor, los técnicos, hoy en día hay mucha avidez por información de todo lo que tiene que ver con malezas, herbicidas, estrategias de control. Las empresas, particularmente BAF, desde el programa Experto en Malezas, estamos trabajando en eso, poniendo sobre la mesa los más de 400 ensayos por año que hacemos en Argentina en herbicidas solamente, poniendo todas esas experiencias dentro de este paraguas que es el programa Experto en Malezas. Así que bueno, sí, es un trabajo mancomunado de todo el sector que va a llevar un tiempo y que tiene como objetivo final evitar que esto crezca, ¿no? Que esta problemática de malezas de difícil control siga incrementándose. Bien. Bueno, Mariano Ancini, te agradecemos por estar con nosotros en Cosechas y Negocios. Gracias a ustedes por invitarme. Y los invitarme. esperamos a ustedes en el segundo bloque.
Advanta presenta los nuevos sorgos ADB 1100 y ADB 1200 con niveles únicos de productividad, adaptabilidad y evolución en sanidad. Advanta, desarrollo constante. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. CNH Industrial, líder global en el sector de bienes de capital, unifica en Argentina las operaciones de Iveco, Case, New Holland y FPT Industrial, contribuyendo al desarrollo de ciudades, la producción de alimentos, la construcción de rutas y obras de infraestructura y al transporte. CNH Industrial, donde está el desarrollo, está nuestra marca. Disfruta el mes de la madre en Garbarino y sorprendela con un TV LED de 40 pulgadas Samsung en 12 cuotas sin interés de 633 pesos con 25. Garbarino nos conecta más que nunca. Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Porque con sojas Don Mario los productores encuentran genética, rendimiento y tecnología. Y además pueden pagar el Canon Intacta RR2 Pro en la semilla. Conoce las últimas novedades en www.donmario.com. Don Mario, líder en soja. Asegúrate contra granizo en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Dow AgroSciences. Soluciones para un mundo en crecimiento. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. En la vida sembras muchas semillas. La semilla de una pasión. La semilla de la amistad. La semilla de un talento. La semilla del amor. La semilla de una aventura y la semilla que te cambia la vida. Seguí sembrando mientras nosotros trabajamos para darte una mejor semilla. Midera Semillas. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Segundo bloque de Cosechas y Negocios. Estamos con José Ciaba Serrate. José es economista, sabe muchísimo de mercados, es un experto en finanzas. Y bueno, es una buena ocasión para convocarlo porque Argentina está en un incumplimiento de deuda ya desde hace unos meses. Está la sensación o el rumor de que se puede llegar a arreglar pronto en enero o en febrero, aunque el gobierno dice lo contrario. Buenas noches, José. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece que va a pasar con el default que tenemos? Tarde o temprano va a haber un arreglo. No sabemos qué tan tarde, qué tan temprano. ¿Pero en enero 2015 o diciembre 2015? No. Yo creo que el gobierno va a intentar cerrar este tema que le genera múltiples inconvenientes en el 2014 y muchos más en un 2015, que por sí es más complicado y además tiene una demanda electoral que debería ser prioritaria. Yo creo que el gobierno va a intentar arreglarlo en la primera parte del año, lo más temprano mejor. ¿Te parece que eso puede llegar a descomprimir la situación del dólar? Yo creo que el gobierno lo que ha hecho con cierta habilidad es transmitir esa noción o ese interés y transmitirlo ahora, y en cierta medida eso le ha dado algo de estabilidad a los mercados financieros. Pensá que tenés una economía real que se está hundiendo y se está hundiendo a un ritmo importante, y cuando vos mirás los mercados financieros que suelen anticipar, que suelen mirar los problemas con mucho detalle, no están mirando la realidad que se hunde, sino están mirando un futuro mejor, entre comillas, digamos, un prospecto de mejoría de la Argentina que puede ocurrir o que puede no ocurrir, pero que están apostando favorablemente
a que se instale recién en el 2016, que es una enormidad. Pero yo creo que cuando uno hace un paneo sobre las circunstancias y las herramientas que uno tiene disponible en la Argentina, lo más expansivo que hay es la posibilidad de manejar esas expectativas que son favorables de por sí, porque no están mirando tanto los problemas del día a día, sino la potencialidad que se puede abrir hacia adelante. Ahora, también es cierto que se sabe de distintos tenedores de deuda argentina que están trabajando para provocar una aceleración de deuda. Hay unos bonos, los bonos PAR, que tienen una baja cotización, distintos fondos de inversión especulativos los están comprando, porque están a un precio bajo, con la idea de forzar a Argentina una reestructuración general de la deuda. Bueno, probablemente ellos buscan obtener otros bonos de mayor valuación. ¿Te parece que puede llegar a darse esa situación? Todo puede darse, sobre todo si no hay un arreglo con el default transcurrido un cierto tiempo. Probablemente el año que viene la aceleración va a ser inevitable, parece poco probable en el corto plazo. La deuda argentina es un hormiguero en todo sentido, con mucha gente haciendo planes, alguna que ha llegado hace poco y otra que ha tomado, digamos, su posición hace bastante tiempo. Los más organizados, Singer, ahora que ha entrado Kenneth Dart, uno los ve más con una estrategia de sentarse a negociar y cobrarle a la Argentina el valor pleno de la deuda, como le estipula el fallo de Griesa. Yo creo que la cosa está mucho más sólida por ahí que por el lado de pedir una aceleración. Pero nunca se sabe y podemos tener muchas sorpresas. Inclusive te diría más, cuando Argentina confirme la tasa de crecimiento del año pasado, no sería extraño que también aparezcan en el ruedo tenedores de cupones atados al PBI reclamándole judicialmente a la Argentina por el cálculo que ha hecho sobre el PBI. Así por el PBI 2013. Decimos. Así es. En relación a cómo ves a los mercados, ¿cómo te parece que el comportamiento de los mercados puede afectar la cotización de los commodities, especialmente los agrícolas? Porque bueno, el petróleo me parece todavía... Ahí vamos a los mercados internacionales. Sí. Los mercados internacionales lo que están de alguna manera incorporando es la posibilidad de que vuelva el dólar fuerte frente a las principales divisas en el mundo. Y un dólar fuerte significa ceteris paribus, digamos, todo lo demás constante, precios de la materia prima más suaves. La posibilidad de una suba de tasas de interés en Estados Unidos y en Inglaterra, que es bastante relativa, que es distante en el tiempo, pero empieza a tallar, eso apunta en la misma dirección. Los mercados financieros en algunos casos se adelantan y la suba del dólar ha empezado a producirse, aun cuando la Fed todavía no ha tocado ninguna tasa, simplemente ha dejado de comprar bonos. Pero está operando de manera muy fuerte la reducción o las políticas monetarias mucho más expansivas en Europa, en Japón recientemente, algún toque que hizo al pasar China. Así que tenemos un escenario que tal vez sea el que rija los próximos años, que implica un cambio importante, porque tuvimos dólar fuerte hasta el 2002, del 2002 al 2007, más o menos un periodo de caída del dólar, luego un periodo donde el dólar permaneció bajo, con una oscilación en un nivel bajo de precios, y lo que estamos inaugurando, o lo que creemos que estamos inaugurando ahora, es un movimiento diferente, más parecido, haciendo memoria, al del 95 al 2002, que trajo los problemas de la convertibilidad, por ejemplo, entre otros factores. Así que nada raro, y el mercado está empezando a apreciar eso, tener que lidiar con un mundo donde con mucha pausa, porque el mundo no tiene fortaleza como para una suba de tasas de interés en Estados Unidos muy agresiva, pero de a poco la amenaza de un dólar más firme creo que ya ha empezado a erosionar el valor de las materias primas, teniendo en cuenta que el máximo de las materias primas o de los precios de las materias primas ya data del 2011. Así que en realidad esto no es novedoso. ¿No te parece que China todavía, al ser un actor muy demandante que no estaba en los 90, puede lograr que la cotización de los commodities agrícolas siga estando un poquito elevada? Los niveles puede ser, la dinámica me parece que es una dinámica de reacomodamiento de precios, inclusive en el commodity que 5 o 6 años atrás uno veía con un destino casi inexorable de apreciación, que era el petróleo. Estaba la teoría del peak oil, del pico de producción mundial de petróleo, y hemos visto cómo estos años de precios muy firmes, de avances tecnológicos en el sentido de desarrollar el fracking en condiciones económicas y de fuerte inversión, está generando hoy en el corto plazo una sobreproducción de petróleo, cuando pensábamos que nos íbamos a quedar sin producción 5 años atrás. Y esa sobreproducción de petróleo, si el cartel petrolero no reduce su oferta, vemos lo que vemos hoy, una caída del precio del petróleo. Si eso puede suceder en el petróleo,
pensá que puede suceder en casi cualquier otra materia prima. José, ¿cómo es el desempeño de la economía brasileña? ¿Los mercados reaccionaron mal ante el triunfo de la presidenta Dilma Rousseff? Preferían a Aécio Neves, preferían a Marina Silva, es decir, preferían cualquier cosa a la continuidad. El discurso inaugural de Dilma, o no inaugural, pero el discurso después de la victoria de Dilma, es un discurso que también se monta esa tendencia, es un discurso que le abre el juego a la necesidad de introducir cambios y de atender el reclamo de casi una mitad de la población brasileña. Yo creo que va a depender muchísimo lo que suceda en la economía brasileña de las decisiones que tome Dilma en el sentido de acomodar esas demandas. Pero más allá de eso, lo que creo que estamos viendo es también un claroscuro entre las grandes expectativas que había sobre los BRICS, y Brasil era uno de ellos, de la expectativa de tener un alto crecimiento, de que de alguna manera nos convirtiéramos en un nuevo Asia, digamos, y una realidad donde eso no ha sucedido, y cuando los precios de las materias primas o de nuestros principales productos de exportación declinan, en el caso brasileño la cosa se complica porque no es muy bueno ser un gran productor industrial cuando uno tiene a China avanzando. Lo que estamos viendo es que los problemas que teníamos de antes, que impedían que Brasil creciera a una tasa muy fuerte, siguen estando ahí y hay que corregirlos. Y eso tiene más que ver con falta de infraestructura, poca capacidad de ahorro, etc. Se vienen las elecciones 2015 y los candidatos probablemente, lógicamente, van a estar mirando la agenda doméstica, los problemas locales, la inseguridad, la inflación, bueno, el tema de la deuda, hay una cantidad impresionante. O por lo menos deberían hacerlo, porque ahora lo que hay es un gran silencio. Sí, me parece que a lo mejor faltan algunas ideas. ¿Qué te parece que si los candidatos te sentaran y te dijeran qué te parece que tenemos que mirar de afuera o del contexto internacional para prestar atención? ¿Qué te parece de las finanzas internacionales que tenemos que mirar y prestar atención? ¿Qué les dirías? Bueno, primero que lo interno hoy es un obstáculo más grande que lo internacional, aún entendiendo que lo internacional no va a ser tan favorable como lo fue los últimos 10 años. O sea, perdóname, o sea, no es tan importante que el mundo se nos caiga encima como inflación, cepo, falta de prácticas claras. El mundo no se nos cayó encima, lo que se está proyectando sobre nosotros es la sombra del mundo inclinándose, pero basta hacer un paneo por América Latina y darse cuenta que Venezuela y nosotros somos los que estamos en recesión y el resto está en una desaceleración, pero no en una recesión. Es decir, creo que lo primero es lo primero es entender que internamente hemos armado un andamiaje que no funciona y que hay que desarmar con cuidado. Lo segundo sí es entender que el mundo va a influir de una manera en el horizonte más optimista posible, menos benévola que lo que venía haciendo. La cosa se puede complicar, pero ahí también hay que tener presente que el mundo, que para muchos años para la Argentina yo creo que rigió este mantra, el mundo no se tenía que arruinar, la crisis del Lehman no tenía que ser terminal, pero creo que era peor que el mundo se arreglara de una manera contundente y se arreglara pronto, porque en esas condiciones las tasas que hemos tenido de corto plazo en cero desde fines del 2008 hubieran tenido que subir y subir rápido, y los precios de los commodities hubieran sentido el impacto y el dólar se hubiera apreciado muy fuerte. Es decir, yo creo que los cambios a lo mejor no son tan bruscos, pero van a suceder. Y hay que empezar a acoplar, me parece, esa necesidad de cambiar lo interno y de entender que el mundo no nos va a favorecer tanto, pero también nosotros hemos tomado decisiones internas que nos han impedido sacarle al mundo el máximo provecho. Y, por ejemplo, en un tema como el que cubren ustedes, está claro que las prohibiciones de exportar carne, trigo, maíz, muestran que el mundo era más receptivo para ciertas producciones, para la capacidad de generar divisas, que lo que la Argentina estuvo dispuesto a concederle. Claro, la pregunta que nos hacemos es, si viene una nueva administración y es más razonable en esas previsiones y les levanta, ¿el mundo va a estar ahí para comprar la carne, la leche, el maíz, el trigo? Comparado con la situación actual, es fácil responder y decir que sí. Bueno, hoy no le estamos vendiendo nada. Pero hemos desaprovechado quizá el mejor momento. Bueno, ¿qué fue la década, los últimos 10 años? Un periodo desde fines del 2008, tasa de interés de corto plazo en cero en Estados Unidos. Las tasas de interés de largo plazo en los niveles más bajos de los últimos 50, 60 o 70 años. Es decir, tasas de interés muy bajas y nosotros optamos por no reestructurar la deuda, por no salir del todo de una situación de default.
Segundo punto, una crisis internacional muy grave que afectó la inversión y que abarató los precios de los bienes de capital. ¿Qué hicimos nosotros? Dejamos caer la infraestructura en vez de invertir. Tercer punto, estos precios internacionales que generaron un aumento de los ingresos muy grande. ¿Cuánto de eso hemos ahorrado? Muy poco. Hemos tenido una bonanza energética, muy buenos precios de la energía. ¿En qué situación estamos? Con el petróleo a 3.000 metros por abajo y sin energía. Bueno, hay que entender, digamos, todas esas situaciones y paradójicamente puede ser, como te citaba antes, en el caso de trigo, maíz y carne, hay un mercado que hoy nosotros nos hemos inhibido, que va a estar presente, aunque no sean las mejores condiciones de años atrás, van a ser mejores que las que estamos viendo hoy para el productor. Ahora, no nos engañemos, todo esto implica tomar decisiones, generar cambios de precios relativos en la Argentina, por alguna razón no se hicieron, algunos costos políticos van a tener. Pero creo que en el fondo lo que hay que entender es un poco lo que fue este segundo mandato de Cristina Kirchner. Tenía el 54%, es decir, fuerte poder político y tenía un problema de la balanza de pagos relativamente pequeño. No quiso enfrentar el problema de la balanza de pagos, aplicó el cepo, etcétera, y finalmente fue perdiendo, eso le hizo perder todo el poder político. Exacto. Un nuevo gobierno lo que va a tener hacia adelante, 4 años de maniobra y la aspiración de obtener otros 4 años más, y quizás lo primero que tiene que ver es que le va a convenir hacer frente al problema, pagar los costos inicialmente, si después quiere tener el plafón como para construir su poder político. José, muchísimas gracias por tus palabras. Gracias, José, muy amable. Gracias. Cristian, bueno, nos vemos con la gente en la semana que viene. Que tengan todos una buena semana. Buena semana.